Bueno, primero que nada, muchas bendiciones. En este caso, a mi grupo y a mí nos toca presentarle lo que es la obra de 100 años de soledad. Cada uno tocará diferentes puntos con nuestro estilo y bueno, empezaremos con lo que es la biografía del autor. Biografía de Gabriel García Márquez. Fue un escritor, novelista, cuentista, guionista, editor y periodista. Premio Nobel de Literatura en el año de 1982. Uno de los grandes maestros de la literatura universal. Nació en Aracataca, Magdalena, Colombia, el 6 de marzo de 1927. Hijo de Gabriel Eligio García y de Luisa Santiago Márquez Iguarán. Fue criado por los abuelos maternos, Tranquilina Iguarán Cortés y el coronel Nicolás Márquez, quien fue figura esencial en su vida, cuya personalidad influyó en varios de sus personajes. Fue conocido familiarmente y por sus amigos como Gabito. Gabriel García Márquez fue la figura principal del llamado boom de la literatura hispanoamericana. Cursó estudios secundarios en el Colegio Jesuita San José en el año de 1940. Después, gracias a una beca otorgada por el gobierno, fue enviado a Bogotá, donde lo reubican en el Liceo Nacional de Zipaquirá, población a 1 hora de la capital, Bogotá. Culminando allí sus estudios secundarios, después de su grado en 1947, permaneció en Bogotá. Estudió Derecho y Periodismo en la Universidad Nacional de Colombia, donde se dedicó especialmente a la lectura. Sus primeros años de infancia marcaron decisivamente su trabajo como escritor. Toda esa riqueza de tradiciones transmitidas por los abuelos inspiró buena parte de su obra. Su deseo de ser escritor crecía. Publicó su primer cuento, La Tercera Resignación, el 13 de septiembre de 1947 en el diario Espectador. Les mencionaré una frase que me llamó la atención, que es: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda, y cómo la recuerda para contarla. Me llamó tanto la atención que investigué un poco más sobre la frase. La memoria se puede definir como la capacidad del cerebro de tener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Y bueno, en mi opinión personal, la memoria es como recordamos un hecho o como le decimos a nuestro cerebro que lo queremos recordar. Un hecho curioso que se puede destacar de él es que su popularidad también lo llevó a tener amistad con poderosos líderes, entre ellos Fidel Castro. Amistad analizada por ellos como retrato de una amistad. En una entrevista realizada por Claudia Dreyfus, en ese mismo año donde se dijo su relación con Fidel Castro, estaba basada en la literatura. La nuestra es una amistad intelectual. Fidel es un hombre culto, y cuando estamos juntos hablamos muchas cosas sobre la literatura. Desde el año de 1985 hasta el año 2004, Gabriel García Márquez publicó diferentes tipos de obras. En el 2004 publicó la novela breve Memorias de mis putas tristes. Gabriel García Márquez falleció el 17 de abril de 2014 en Ciudad de México, a la edad de 87 años, en su residencia de la localidad Pedregal de San Ángel, en México, DF. ¿Por qué el título de la obra? 100 años de soledad, la novela cumbre del escritor colombiano Gabriel García Márquez, escrita en 1967, narra la historia de la familia Buendía y sus descendientes, que cruzando la sierra, junto con otras familias, se asientan en un lugar desierto, en el Caribe, para fundar el pueblo de Macondo. El patriarca se llamaba José Arcadio Buendía, la esposa Úrsula Iguarán, y sus 3 hijos, el mayor José Arcadio, Aureliano y Amaranta la menor. De estos 3 hijos nacerán 4 generaciones de Buendía, que a través de la historia se irán procreando entre ellos mismos, con algunas excepciones. Esa generación de Buendía duraron algo más de 100 años, donde el pueblo de Macondo fue testigo de las aventuras y desventuras, aciertos y desaciertos, alegrías y tristezas de todas las estirpes de individuos solitarios que vivieron y sufrieron de la soledad. No esa que es por ausencia, pues compañía la tuvieron. Lo que no pudo ser llenada por nadie, sino por ellos mismos, una soledad que rayaba casi en vocación, que al final también vivió y sufrió hasta los últimos instantes, el descendiente final del linaje, Aureliano Babilonia.
De ahí el nombre de la obra, 100 años de soledad. Personajes de la obra 100 años de soledad. José Arcadio Buendía. El patriarca de la familia Buendía, José Arcadio, se demuestra al principio como un enérgico y emprendedor visionario que funda el pueblo de Macondo y termina convirtiéndose en un demente que debe ser atado a un árbol. Como todo en esta novela, las cosas no hacen más que ir de Guatemala a Guatepeor. Te puedes hacer una idea acertada de las intenciones de esta novela, al menos a lo que en personajes se refiere, simplemente echando un vistazo a la vida del patriarca. No es mera casualidad que José Arcadio sea una amalgama de todos los hombres Buendía que le suceden. Úrsula Iguarán, la matriarca de la familia. Úrsula es una mujer de voluntad indómita y energía sin límites. Está al frente de la familia, cuida de la gigantesca casa, dirige un negocio y vive más de 150 años. Melquíades. Este personaje no es un Buendía, de modo que es más cuerdo que el resto. Es el jefe de una caravana de gitanos que viaja por Macondo y que muestra a José Arcadio Buendía la tecnología del mundo exterior. Más tarde regresa de entre los muertos para redactar una serie de manuscritos que resultan predecir la historia completa de la familia Buendía. José Arcadio II. José Arcadio II se comporta como el típico hermano después de huir para unirse al circo. Regresa convertido en un siniestro gigante tatuado y se casa con Rebeca, su hermana adoptiva. En fin, para ahí lo normal. Coronel Aureliano Buendía. El mejor ejemplo de transformación. Después de una infancia típica de ratón de biblioteca y un matrimonio tardío con una joven que muere estando embarazada, Aureliano Buendía acaba tomando parte en la política colombiana. Se llama a sí mismo coronel y encabeza la rebelión del Partido Liberal contra el corrupto gobierno conservador. Pilar Ternera. Esta señorita, estando tanto de todo, Pilar es una divina que se convierte en madame de un prostíbulo. Está íntimamente ligada a todas las generaciones de la familia Buendía. Tiene hijos con algunos de ellos, ayuda a otros a encontrar esposas y vive más de 150 años. Todos sabemos que los Buendías son dados a perder la cabeza. Imagina qué pasara si la novela solo hablara de ellos. Sería difícil de leer porque no habría forma de liberarse de la locura. Por suerte, de vez en cuando aparecen personajes como Pilar que actúa como una influencia estabilizadora. Una boya que nos mantiene a flote durante la tempestad. Amaranta, la hija menor de José Arcadio Buendía y Úrsula, sufre un desengaño amoroso que genera una rivalidad de por vida entre ella y su hermana adoptiva, Rebeca, lo que la sume en la amargura y el desamor. Una forma de ver a Amaranta es como un reflejo de los personajes femeninos descritos en la novela. Piensa en todas esas mujeres dominantes, llenas de energía y perseverantes como Úrsula, Pilar Ternera o Santa Sofía de la Piedad y añádele una pizca de caos. Rebeca. En un nuevo caso de pseudoincesto, una huérfana es adoptada por José Arcadio Buendía y Úrsula a los 12 años y acaba casándose con su hermano José Arcadio II, lo que la convierte en una paria en Macondo. Remedios Moscote. Su historia no es muy agradable. La hija de 9 años de alcalde, conservador de Macondo, se convierte en la esposa del cuarentón Aureliano Buendía, antes de que éste empiece a referirse a sí mismo como el coronel. Luego, muere de complicaciones durante el embarazo, poco después del enlace. Arcadio. Arcadio es un niño que crece sin saber que sus verdaderos padres son Pilar Ternera y José Arcadio II. Al coronel Aureliano Buendía se le ocurre ponerlo al frente de Macondo, donde ejerce su poder de forma abusiva hasta que muere a mano de un pelotón de fusilamiento. Aureliano II, el más gordo y vago de los hijos gemelos de Arcadio, se pasa la vida dividiendo su tiempo entre su esposa, Fernanda del Carpio, y su amante Petra Cortés. José Arcadio II, un hombre solitario que acaba traumatizado después de presenciar la masacre ideada por la compañía bananera en la que mueren 3.000 trabajadores. Se pasa el resto de su vida intentando convencer a la gente de Macondo de que la matanza ocurrió de verdad. Remedios, más conocida como La Bella. Puede que sea la mujer más hermosa nunca antes visto en Macondo, pero no es la más cuerda. Es tan hétera
que no parece de este mundo, con lo que al final asciende al cielo flotando en presencia de toda su familia. Petra Cotes. Petra es una mulata que se convierte en la concubina de Aureliano II. Parece no importarle el hecho de tener que compartirlo con su mujer Fernanda, a la cual detesta desde un principio, pero a quien acaba profesando un profundo cariño y manteniendo económicamente. No cabe la duda de que esta obra es admirable. Acordémonos del premio Nobel. Sin embargo, también ha recibido algunas críticas, entre ellas algunas relacionadas con este personaje. Petra Cotes es uno de los muchos personajes femeninos que se contentan con servir de refugio a hombres que no lo valen, sin esperar casi nada a cambio. Petra no se aleja del lado de Aureliano II, ni siquiera cuando éste la abandona y se casa con otra mujer. Eso requiere toneladas de paciencia. Fernanda del Carpio es una mujer que crece pensando que es la heredera de la corona de un reino de Latinoamérica. Vive sus días ahogada en la decepción y cumple estrictamente los preceptos de un cristianismo fanático que intenta imponer a todo lo que la rodea. Pietro Crespi. Pietro es un técnico de pianola, extremadamente tímido, que se convierte en el centro de un triángulo amoroso y en la causa de la rivalidad eterna entre Rebeca y Amaranta. Tras perderlas a ambas, se suicida. Mr. Herbert y Mr. Brown son representantes de la compañía bananera que controla Macondo. Durante un breve periodo de tiempo, estos hombres dirigen la compañía que saquea, explota y termina matando a 3.000 trabajadores. Resulta interesante que se nos presenta a dos hombres de la bananera. Después de todo, no hay ningún motivo por el que el personaje que llega a pruebas las bananas debe ser un distinto del que después lleva la voz de cantante en la plantación. Entonces, ¿por qué hacen falta dos gringos en lugar de uno? Mauricio Babilonia. Mauricio es un mecánico atractivo, pero pobre y sin pelos en la lengua, que trabaja para una compañía bananera. Sale con meme hasta que los descubre su madre, quien lo manda a matar por ladrón. Argumento de la obra de 100 años de soledad. La obra traza la historia de varias generaciones de la familia Buendía, comenzando con la pareja José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán, un matrimonio de primos. Debido a este parentesco, Úrsula tiene miedo a consumar el matrimonio, dado que hay un mito que sus hijos nacerán con cola de cerdo e iguana. Por lo tanto, surgen rumores de que Úrsula sigue virgen. Este rumor sale a la luz cuando Prudencio Aguilar cuestiona la hombría de José Arcadio tras perder una pelea de gallos. En el duelo que sigue, José Arcadio mata a su rival, pero no se libera tan fácilmente de su enemigo, cuyo fantasma le aparecerá constantemente. Después de este episodio, José Arcadio, otro grupo de familias, deciden dejar el pueblo de Riohacha y atraviesan la sierra en busca de una salida al mar. Úrsula por fin disipa sus temores y en el trayecto nace su hijo primogénito, José Arcadio. Una noche durante este viaje, José Arcadio sueña con una ciudad ruidosa, con casas de paredes de espejo, llamada Macondo. La mañana siguiente ordena derribar los árboles, y ahí al lado del río fundan la aldea Macondo. Es en este pueblo donde nacerá su segundo hijo, Aureliano, y su hija Amaranta. Los nombres de estos tres hermanos se repetirán en futuras generaciones. Cuando se establece en Macondo, el único contacto que la aldea tiene con el exterior es a través de las vistas periódicas de una banda de gitanos que traen inventos y novedades como la lupa, el imán y el hielo. José Arcadio se obsesiona con estas curiosidades y nuevas teorías y hasta llega a deducir por cuenta propia que la Tierra es redonda. Llega a formar una estrecha amistad con Melquíades, el líder de los gitanos, quien le regala un laboratorio de alquimia. Melquíades se muere y resucita
varias veces en el trayecto de la obra. Llega al pueblo Rebeca, una prima lejana, que trae los huesos de sus padres en un saco y tiene el vicio de comer tierra, un vicio extraño. En esta misma época también llega al pueblo la peste del insomnio y la peste del olvido, que hace que los habitantes de Macondo pierdan la capacidad de recordar. Melquíades vuelve de la muerte para curar el pueblo con una bebida especial y en agradecimiento José Arcadio lo invita a quedarse a vivir en su casa. Durante su estancia escribe unos pergaminos en sánscrito que nadie puede descifrarlos. Por casi 100 años. De tanto estudiar, José Arcadio pierde la cordura y muere atado en un árbol. En cambio, Úrsula, la matriarca de la familia, vive por más de 100 años. Su hijo José Arcadio tiene relaciones con una mujer que se llama Pilar Tenera y queda embarazada. El hijo se llama Arcadio y se cría en casa de Úrsula. La historia se repite cuando su hermano Aureliano también tiene relaciones sexuales con Pilar Ternera y se entera que va a tener un hijo con ella. Esta noticia no impide que Aureliano se case con su comprometida, Remedios, y la hija menor de don Apolinar Moscote. Remedios queda embarazada, pero muere antes del parto. Esta es solo una de muchas historias de amor, desamor y desgracia de la familia Buendía. Aureliano se convierte en coronel y deja Macondo para dirigir un ejército de resistencia cuando estalla la guerra civil. Durante la guerra, procrea 17 hijos. En su ausencia, Arcadio es designado jefe civil y militar del pueblo, pero se convierte en un dictador brutal, por lo que es fusilado. Aureliano se cansa de luchar y firma un tratado de paz. Luego trata de suicidarse, pero sobrevive y pasa el resto de sus días encerrado en su casa fabricando pescaditos de oro. Macondo se convierte en un centro importante de la región con la llegada del tren, telégrafo, gramófono y cine. Este progreso atrae extranjeros, quienes ponen una plantación bananera cerca del pueblo. Eventualmente los trabajadores se declaran en huelga, por lo que la compañía bananera acude al ejército nacional, que llega y fusila a todos los trabajadores. Tras esta masacre llueve por 4 años, 11 meses y 2 días. Al terminar las lluvias, Úrsula, la matriarca de la familia, fallece. Nace otro Aureliano Buendía, el penúltimo de la familia, aunque eventualmente cuando pueden leer los pergaminos de Melquíades, se descubre que es hijo ilegítimo y que su apellido debe ser Babilonia. Ya han transcurrido varias generaciones y quedan muy pocos miembros de la familia, y ya ni se acuerdan los Buendía en el pueblo. Llega Macondo Amaranta y Úrsula y tienen un romance con su sobrino Aureliano, quien se ha obsesionado con la tarea de descifrar los pergaminos. Queda embarazada, pero por fin los miedos de Úrsula se vuelven realidad, y el hijo nace con cola de cerdo. Amaranta muere en el parto y Aureliano sale del cuarto desesperado, en busca de ayuda, pero Macondo es un pueblo ya abandonado. Cuando regresa a su casa descubre que las hormigas están devorando a su hijo recién nacido. Es en ese momento cuando se acuerda del epígrafo que dice: el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano por fin entiende que en los pergaminos Melquíades había presentido el destino de la familia que terminaría con él, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Con estas palabras, Gabriel García Márquez pone fin a su novela. Jefe civil y militar del pueblo, pero se convierte en un dictador
brutal, por lo que es fusilado. Aureliano se cansa de luchar y firma un tratado de paz. Luego trata de suicidarse, pero sobrevive y pasa el resto de sus días encerrado en su casa fabricando pescaditos de oro. Macondo se convierte en un centro importante de la región con la llegada del tren, telégrafo, gramófono y cine. Este progreso atrae extranjeros, quienes ponen una plantación bananera cerca del pueblo. Eventualmente los trabajadores se declaran en huelga, por lo que la compañía bananera acude al ejército nacional, que llega y fusila a todos los trabajadores. Tras esta masacre llueve por 4 años, 11 meses y 2 días. Al terminar las lluvias, Úrsula, la matriarca de la familia, fallece. Nace otro Aureliano Buendía, el penúltimo de la familia, aunque eventualmente, cuando pueden leer los pergaminos de Melquíades, se descubre que es hijo ilegítimo y que su apellido debe ser Babilonia. Ya han transcurrido varias generaciones y quedan muy pocos miembros de la familia, y ya ni se acuerdan los Buendía en el pueblo. Llega Macondo, Amaranta y Úrsula y tienen un romance con su sobrino Aureliano, quien se ha obsesionado con la tarea de descifrar los pergaminos. Queda embarazada, pero por fin los miedos de Úrsula se vuelven realidad, y el hijo nace con cola de cerdo. Amaranta muere en el parto y Aureliano sale del cuarto desesperado, en busca de ayuda, pero Macondo es un pueblo ya abandonado. Cuando regresa a su casa descubre que las hormigas están devorando a su hijo recién nacido. Es en ese momento cuando se acuerda del epígrafo que dice: el primero de la estirpe está amarrado en un árbol y al último se lo están comiendo las hormigas. Aureliano por fin entiende que en los pergaminos Melquíades había presentido el destino de la familia que terminaría con él, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Con estas palabras, Gabriel García Márquez pone fin a su novela. Mi opinión sobre la obra 100 años de soledad, pues pienso que esta novela es muy interesante, muy buena por la gran historia que nos presenta. A pesar de todo, vemos en la novela una gran cantidad de saltos en el tiempo que quizás nos puede llegar a confundir un poco. Para poder entender dichos saltos en el tiempo se necesita un gran interés de la lectura, el cual algunas personas quizás no podemos llegar a tener. Ser un lector apegado a la novela y mantener siempre una lectura continua de la novela es algo que se tiene que tener presente siempre. Yo soy de los lectores que se consideran que lee 20 páginas un día, 20 páginas otro día. Y así estoy hasta terminarme el libro. No sé que voy a estar apegado en el libro 3 horas seguidas. Pero en sí, excelentemente es un escrito, una buena obra, tiene una buena trama y los personajes te atrapan. Sin embargo, es muy largo y tedioso en momentos. Llega a ser un poco como confusa en algunos capítulos y es muy explicativo y descriptivo sobre varias generaciones de una familia. Posee varias leyendas combinadas de aventura de sus antecesores. Y bueno, es una novela bastante interesante y a medida que la vas leyendo queda la intriga por saber qué sucederá a esta familia. Y la verdad que sí, se le recomienda leer. Un saludo muy cordial a todos los que están escuchando este video. Mi nombre es Kenny Aguilar y a mí me ha tocado hablar sobre la continuación del análisis de la obra literaria 100 años de soledad. Voy a tomar en cuenta diversos aspectos. El primero de ellos es los temas secundarios de la obra 100 años de soledad. En total tenemos 5, que son los más importantes: la creencia de las relaciones matrimoniales prohibidas, la fundación de una aldea llamada Macondo,
influencia de los gitanos y melquíades en la vivencia de los Buendía, la destrucción de los descendientes de la familia Buendía, la genealogía y las costumbres de los Buendías. A continuación voy a hablarles un poco acerca de los contextos de la obra 100 años de soledad. Como todos sabemos, los contextos son de vital importancia en el análisis de una obra, ya que mediante esto se nos muestra el por qué el autor escribía de tal manera o en qué se basó para la creación de la obra literaria. En este caso voy a empezar con los contextos históricos, por los cuales se rodeó Gabriel García Márquez cuando escribió la obra 100 años de soledad. Colombia ha sido un estado plagado desafortunadamente por guerras civiles, sin contar el conflicto armado actual, pero uniendo en una sola cifra de guerras el alcance nacional y regional. En total se han presentado 23 guerras civiles, muchas de las cuales han sido por el conflicto entre las ideas de los partidos tradicionales, el liberal y el conservador. Vale la pena aclarar que Gabriel García Márquez fue nieto de un combatiente de la guerra civil más dura de la historia, la Guerra de las Mil Días. Su presentación, aunque intenta presentarse como objetiva, se nota una inclinación por el bando liberal, en el cual su antecesor luchó bajo el mando del general Rafael Uribe, por lo cual hace que el coronel Aureliano Buendía, personaje base de la obra, luche en este bando, aunque condenándolo a la misma suerte de la historia real, por lo cual luchó 32 guerras y todas las perdió. Pero más en el fondo de la semejanza histórica y familiar, vale la pena resaltar que estas guerras novelescas tienen el mismo origen que las históricas, el conflicto de los idearios en las élites políticas, también que los daños causados a la población civil tanto en materia económica y social, con fuentes de vida destruidas, familias divididas por idearios, etc. Todo lo cual lo muestra maravillosamente la obra a partir no solo de la triste historia del coronel, sino de sus sobrinos, de sus amigos, de su esposa, etc. 100 años de soledad puede ubicarse en la historia de Colombia entre mediados del siglo XIX y mediados del siglo XX, época claramente reconocible por las guerras civiles que se dieron durante toda la segunda mitad del siglo XIX, que enfrentaron a los nacientes partidos liberal y conservador, los cuales debatieron las ideologías del régimen federalista y centralista en el país. Durante la regeneración, el presidente Rafael Núñez promulga la Constitución de 1886, la cual establece un régimen centralista en materias principalmente política y económica, iniciando por entonces la República Conservadora, que se prolonga hasta 1930, y teniendo como principal detractor a Rafael Uribe, quien lidera la Guerra Civil de 1895 y la Guerra de los Mil Días de 1899 a 1902. García Márquez reconoció que el general Uribe fue el inspirador del personaje del coronel Aureliano Buendía. Voy a hablarles un poco sobre la Guerra de los Mil Días, que duró entre 1898 y 1902. Significó una nueva derrota para el Partido Liberal, que se enfrentó al gobierno conservador de Manuel Antonio San Clemente, a quien acusaba de autoritario. En general fue también una reacción a la inconformidad liberal por la Constitución de 1886, que derogó el federalismo y la consecuente hegemonía conservadora. Los liberales iniciaron la rebelión con el asalto a Bucaramanga, lo que causó la reacción del gobierno, que contaba con un ejército superior. Los liberales solo contaron con fuerzas regulares en los departamentos de Santander y Panamá. En general, los liberales no lograron obtener dominio sobre la situación, pero el gobierno recibió duros golpes.
Los mismos conservadores, en su afán de poner el orden en el país, se dividieron entre históricos y nacionales. Los primeros derrocaron al presidente San Clemente y posesionaron a José Manuel Marroquín. En dicho conflicto intervino también el gobierno del presidente Cipriano Castro de Venezuela, quien apoyó los grupos liberales de Rafael Uribe Uribe, y hubo la constante amenaza de la Marina de los Estados Unidos enviados por el presidente Theodore Roosevelt para proteger los futuros intereses en la construcción del Canal de Panamá. El 21 de noviembre de 1902 se firmó el Tratado Definitivo de Paz en el barco estadounidense USS Wisconsin. No se tiene un número definitivo de cuántas personas murieron en esta confrontación armada, pero los historiadores coinciden en su ferocidad y las nefastas consecuencias nacionales. En 1906 se construye el ferrocarril que conectaba a Santa Marta y Ciénaga, Magdalena, y por entonces se establece en el país la compañía United Fruit Company para la explotación bananera, situación que trae un rápido desarrollo a la región. El trato inhumano a los trabajadores obligó a organizar una huelga en noviembre de 1928, que desencadenó los acontecimientos conocidos como la masacre de las bananeras, narrada en la novela. Las tertulias de los 4 discutidores Alfonso, Álvaro, Germán y Gabriel y el sabio catalán Ramón Vinges se dieron en Barranquilla de principios de los años 1950, cuando García Márquez trabajó en el diario El Heraldo. Contexto religioso. Algo muy interesante de este libro es la asociación fantasmal con muchos fragmentos de la Biblia y la tradición católica, como su evolución desde la creación, Génesis, hasta la destrucción, Apocalipsis. Se hace referencia por la similitud del relato a hechos tan notables como la asunción de la Virgen María por la elevación de Remedios, la Bella, al éxodo a través de la travesía realizada por las familias fundadoras desde la Guajira por la sierra hasta llegar a la Ciénaga, al diluvio universal a través de las lluvias que asedian a Macondo durante casi 5 años, a las plagas cuando la población sufre de insomnio y de amnesia, y el pecado original con el castigo temido por el incesto. Hay múltiples muestras del catolicismo romano en la obra, en personajes como Fernanda y su padre, la misa mayor en que ésta se convirtió el comer, donde los Buendía, el San José de yeso repleto de monedas de oro, o como cuando el padre Nicanor Reina llega a Macondo a oficiar la boda entre Aureliano Buendía y Remedios Moscote, y encuentra que el pueblo vive en pecado, sujeto a la ley natural, sin bautizar a los hijos ni santificar las fiestas, y decide quedarse para evangelizarlo. Es entonces cuando se construye la iglesia del pueblo, atrayendo fieles con la exhibición de la levitación que lograba tomando chocolate. Asimismo, José Arcadio, hijo de Aureliano II y Fernanda del Carpio, es enviado a Roma, ya que querían que se convirtiera en papa. Contexto social. Colombia desde su pasado ha sido gobernada con alternancia entre los grupos políticos liberales y conservadores, lo que provocó a lo largo de la historia diferentes conflictos, guerras civiles, levantamientos y crisis sociales. Luego de la Segunda Guerra Mundial, la época de posguerra fue una de las crisis políticas más severas para Colombia. Tuvo como resultado directo de la profundización de los antagonismos entre los liberales y conservadores. El asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, dirigente del Partido Liberal en Bogotá, en 1948, desencadenó un levantamiento nacional en contra del gobierno conservador conocido como el Bogotazo, llevando a una escalofriante y larga oleada de violencia, casi 300.000 muertos entre 1948 y 1962.
que tendrá reflejo en la literatura de García Márquez y de otros escritores, hasta el punto de que la narrativa colombiana de estas décadas ha sido designada como literatura de la violencia. Estructura interna y estructura externa. Estructura interna. Los 3 primeros capítulos son el inicio de la novela, desde la huida de José Arcadio Buendía y Úrsula Iguarán con el resto de gente del pueblo hasta la fundación de Macondo, las primeras llegadas de los gitanos al pueblo para enseñar sus inventos más novedosos y la peste del insomnio, que con ella podemos pasar a la segunda parte. La segunda parte conformada entre los capítulos 4 al 16, donde podemos ver un desarrollo económico, político, religioso y social en el pueblo, la llegada del corregidor Apolinar Moscote y su familia, así como la del padre Nicanor, el primer sacerdote de Macondo. Encontramos las diferentes batallas que hay por la construcción de la fábrica del hielo, la llegada del ferrocarril, la invasión de los extranjeros, los conflictos políticos y los muertos en la bananera, que nos introducirán en la última parte. En la parte final, desde los capítulos 16 al 20, nos encontramos con el gran diluvio en la que estuvo lloviendo mucho tiempo, la transformación de Macondo, la muerte de Úrsula Iguarán, el estudio que hizo Aureliano Babilonia de los manuscritos que Melquíades escribió, las relaciones de incesto entre Aureliano Babilonia y Amaranta Úrsula, y la gran final, el nacimiento del último Buendía con cola de cerdo. Como estructura externa, la obra se divide en 20 capítulos no numerados de aproximadamente la misma extensión. Se basa en el desarrollo de una obra, construcción, desarrollo y destrucción. Recursos literarios. La hipérbole. Uno de los recursos que más ha utilizado el autor en la obra ha sido la hipérbole o exageración de la realidad, ampliándola o disminuyéndola, concentrando el uso de metáforas y expresiones exageradas. Partiendo de esto, se puede pensar que la hipérbole es un recurso que viene de la expresión oral, el mismo que utiliza el escritor como una herramienta literaria eficaz para narrar. A través de la fantasía podemos afirmar que Márquez renovó la literatura y los recursos estilísticos como la hipérbole, haciéndonos dudar entre la realidad y el mundo perfecto sin saber dónde está el uno y el otro. Y esto precisamente es lo que hace que Macondo sea un lugar fantástico donde no se puede eliminar el encantamiento y contar su historia de esa manera que vaya pasando de generación en generación, al igual que se cuentan, por ejemplo, cuentos populares. La primera hipérbole que nos encontramos en la historia es la demostración que hizo Melquíades en el tema de la ciencia, cuando en uno de sus viajes a Macondo va de casa en casa presentando a la gente 2 imanes que cogían todos los artículos metálicos de la casa y que hacían crujir las maderas. Con esto el autor quiso exagerar el poder del gitano al atraer todos con sus imanes, y precisamente ese poder es el que le ayudará a escribir la historia de la familia de los Buendía antes de que suceda. La segunda hipérbole, esta la podemos encontrar cuando Aureliano va a casa de la prostituta mulata y cuenta que antes de él habían pasado por su cuarto 63 hombres, y que de tanto ser usado y lleno de sudores, suspiros y el aire de la habitación se había convertido en lodo. Esta exageración viene dada por la crueldad de la abuela de la chica, que la obliga a acostarse con muchos hombres por haber incendiado su casa en un descuido. La crueldad es tan grande que en un número hiperbólico 63 no puede ser real que alguien se acueste con 63 personas en una noche. Y otra parte, tampoco puede ser real que el aire de una habitación se convierta en lodo por mucho que haya habido gran actividad sexual. El hecho de que el personaje de la abuela sea tan cruel amplifica la realidad literaria. Ya no es muy normal que una abuela sea alguien malo, sino que siempre tiene una buena fama. La tercera hipérbole es la definición que el autor hace de José Arcadio Buendía. Es una clara exageración.
conservaba su fuerza descomunal que le permitía derribar un caballo agarrándolo por las orejas. Como él es el fundador de la familia de Macondo, tiene que tener alguna característica propia de un héroe, y una de las características que más le van a un héroe es la fuerza. Sin embargo, cuando pierde la fuerza y se vuelve loco y lo tiene que atar a un árbol, para esto necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio. Es una manera de decir que les costó mucho atarlo a un árbol por su oposición a ello. La cuarta hipérbole podemos encontrar otra exageración en un descendiente de José Arcadio Buendía, llamado del mismo nombre José Arcadio, en el cual se comía medio lechón en el almuerzo y cuyas ventosidades marchitaban las flores. El mensaje de esta oración puede impresionar al lector, ya que el autor mezcla las vestrosidades, que es algo poco agradable, con las flores, que es algo delicado y bonito. Esto es muy propio de Márquez, ya que no distingue desde el principio entre lo trascendental y lo inmanente, entre lo extraordinario y lo ordinario. Descripción de los ambientes. Ambiente físico-temporal, histórico. Esta novela está escrita a finales del siglo XIX y a principios del XX, en época del imperialismo colonial, en una de las épocas más turbulentas de la historia colombiana, en la que hay una inestabilidad política y social causada por el fundamentalismo conservador y las ideas progresistas del Partido Liberal. El ambiente físico-temporal interno. Podemos decir que la obra en general tiene un tiempo lineal, excepto el principio de este, que es cuando se produce el flashback. Pero en realidad el tiempo de la novela no es cronológico, sino cerrado. El presente, el pasado y el futuro pueden ser narrados en un tiempo a cualquier tiempo por el autor, es decir, el pasado se repite en el presente y el futuro. Ya se ve porque de alguna manera eso ya ha ocurrido anteriormente, así que el tiempo en Macondo no existe. Ambiente físico local. La novela está ambientada en el pueblo de Macondo, lugar ficticio que refleja muchas de las costumbres y anécdotas vividas por García Márquez durante su infancia en su pueblo natal, Aracataca, en la costa caribe de Colombia. El sentido multifacético del tiempo que discurre entre lo eterno, lo lineal y lo cíclico, y una prosa rítmica cercana a la tradición oral, le confieren a la novela su carácter distintivo de mito críptico, que llevó a los críticos a considerarla como una de las obras fundadoras del género literario conocido como realismo mágico. El ambiente psicológico. Cada integrante de la familia Buendía estará marcado por la soledad y la resignación. Van a buscar de mil formas la felicidad y el progreso como familia, pero no lo encontrarán. Como te darás cuenta si lees, habrán épocas en que ellos serán pobres, ricos, nacerán lindos, feos, inteligentes, mediocres, ateos, creyentes, pero ninguna podrá salir de la maldición al que sus padres los condenaron fruto de su pecado original. Además, el mismo libro dice que recién 100 años después del nacimiento de José Arcadio, volverían a ser un buen día por fruto del amor de dos personas casualmente bajo el mismo pecado que las condenó a la soledad, el incesto, y que a la vez significaría el fin de la estirpe de los Buendía. El llamado género de ficción realismo mágico, conciliado en los años 70, cultivado principalmente por los novelistas iberoamericanos. El realismo mágico en América Latina es la combinación de muchos aspectos socioculturales, con mitologías, creencias religiosas, magia y tradiciones populares. Durante los años, esto creó que muchos escritores latinoamericanos, como Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes, Cabrera Infante, Alejo Carpentier, Jorge Luis Borges y muchos más cuestionaron este punto de vista, y como resultado nació el realismo mágico.
La realidad narrativa, con elementos fantásticos y fabulosos para exagerar su apariencia discordancia. La creación de mundos que parten de la realidad, pero adquieren matices irreales o se presentan como tales, pasando los límites de la relacionalidad, lo que hace de la obra más de lo que aparenta. También se les da vivencia a los personajes y en su forma de ver el mundo. El reto que esto supone para la noción de la realidad lleva implícito un cuestionamiento de la verdad, que a su vez puede profundizar de manera deliberada el texto y las palabras, y en ocasiones la autoridad de la propia novela. Es decir, en Macondo ocurren los hechos más extraordinarios, como por ejemplo, se descubre un galeón varado a 12 kilómetros del mar. Hay una epidemia de olvido y sin mirar más lejos, la subida entre sábanas blancas de Remedios la Hermosa. Pero el realismo mágico no es una literatura mágica por su fin, no es de sustituir emociones, sino de expresarlas. El realismo mágico es más que nada una actitud ante la realidad. La estrategia del escritor consiste en surgir un clima sobrenatural, sin apartarse de la naturaleza y su táctica de deformar la realidad, como por ejemplo, los personajes, las cosas, acontecimientos son reconocibles y razonables, pero como el narrador se propone a provocar sentimientos de extrañeza, desconoce lo que ve y se abstiene de aclaraciones lógicas. El tipo de narrador es el narrador omnisciente. Todos sabemos que el narrador es la persona, un personaje más bien, creado por el autor, que tiene la misión de contar la historia. Hay diferentes tipos de narrador, según la información que dispone para contar la historia y del punto de vista que adopta. Pero en este caso, el narrador de la obra 100 años de soledad es el narrador omnisciente, ya que es aquel que tiene conocimiento de todo, de hechos, y sabe todo lo que piensan y sienten los personajes, sus sentimientos, sensaciones, intenciones, planes, entre otras cosas. Un ejemplo claro que hay en la obra 100 años de soledad es el siguiente. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aurelio Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer Hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava, construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Gabriel García Márquez. Tipo de lenguaje. El lenguaje utilizado por el autor es expresivo, un estilo sobrio que describe los hechos con elegancia. El autor Gabriel García Márquez utiliza el lenguaje estándar, culto y coloquial, entendible al lector, mediante un lenguaje lleno de riqueza y versatilidad. El escritor colombiano narra el esquema complejo, verosímil y esperanzado de un mundo que se asemeja más de lo que nosotros pensamos al mundo en que vivimos. Utiliza figuras literarias como la metáfora, el símil y el hipérbole. Está el lenguaje en que ocupan los personajes, ya que es variado de acuerdo al grado de instrucción cultural y costumbres que cultivan. Es así que se notan lenguajes estándar, coloquial, subestándar, popular, subestándar, vulgar y jergas. Pero también cabe destacar que hay varios tipos de lenguaje. La primera observación que se impone al leer la obra 100 años de soledad es la
aunque también la poesía resalta en esta obra. En su descripción general es la forma de discurso literario o artístico que se rige por una singular disposición rítmica y por la relación de equivalencia entre sonido e imágenes. El lenguaje poético se podría describir como el conjunto de contenido sensorial, afectivo y conceptuales de una obra literaria. Este contenido sensorial y afectivo en antiguos textos poéticos se expresa por medio de una multitud de figuras retóricas que se podían denominar como las herramientas para embellecer lo narrado. Al reducir la producción poética según el modelo antiguo, se fue reduciendo también la aplicación de la variedad de las figuras literarias. Sin embargo, algunas de las figuras sobrevivieron y representan un componente importante dentro del lenguaje literario moderno que se expresa ante todo en la novela. Temas principales de la obra. El tema principal que muestra la obra 100 años de soledad es la soledad. Es el tema principal o en lo que se centra la obra. La soledad durante la novela, todos sus personajes parecen que están predestinados a pasar en la soledad, como una característica innata de la familia Buendía. También el pueblo mismo vive aislado de la modernidad, siempre a la espera de la llegada de los gitanos para traer los nuevos inventos, y el olvido, frecuente en los acontecimientos trágicos recurrentes en la historia de la cultura que representan la obra. La mayor parte de la historia tiene lugar en Macondo, un pueblo aislado y rodeado de ciénagas, fundado por José Arcadio y otras familias. Al principio, el único contacto que tenía Macondo con el mundo exterior es a través de las visitas periodísticas de un grupo de gitanos, como ya lo mencionaba anteriormente. Los Buendía también padecen la soledad. Por ejemplo, José Arcadio muere solo atado a un árbol. Su hijo, el coronel Aureliano Buendía, se encierra en su taller para dedicarse a fabricar pedacitos de oro, tras terminar la guerra y fracasar en su intento de suicidarse. Al final de la novela se muere la esposa y el hijo recién nacido de Aureliano Buendía, el último miembro de la familia, y este se queda solo en Macondo, que ya es un pueblo abandonado. Otros temas que también presentan la obra es la guerra y violencia. Abundan los ejemplos, como lo que es al principio de la historia, José Arcadio decide abandonar Riohacha por haber matado a Prudencio Aguilar después de una pelea de gallos. La guerra civil también deja su impronta en la historia y el coronel Aureliano Buendía dirige un ejército de resistencia cuando ésta estalla. De hecho, la novela comienza con el coronel frente al pelotón de fusilamiento. El nieto de José Arcadio es designado jefe civil y militar de Macondo durante la guerra, pero se transforma en un dictador cruel y fusilado. El episodio más violento de 100 años de soledad es la masacre de trabajadores durante la guerra, pero se transforma en un dictador cruel. Otro tema que también presenta la obra es el incesto. Este tema aparece al comienzo de la novela, cuando Úrsula teme consumar su matrimonio con José Arcadio porque son primos. Vuelve a surgir en varias ocasiones. Eventualmente, su hijo, también llamado José Arcadio, se casa con Rebeca, la hija adoptiva de la familia.
que en realidad no es su hermana, sino es una prima lejana. Otro ejemplo es la relación entre Amaranta Úrsula y Aureliano, su sobrino, aunque desconocen su parentesco. Así lo voy a dejar, chis. Muy buenas al público en general. En esta ocasión yo les hablaré acerca del género y subgénero de la obra titulada 100 años de soledad. Esta obra lleva como género el realismo mágico. El realismo mágico es un movimiento literario pictórico de mediados del siglo XX y se define por su preocupación estilística y el interés de mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común. No es una expresión literaria mágica. Su finalidad no es suscitar emociones, sino más bien expresarlas, y es sobre todas las cosas una actitud frente a la realidad. El realismo mágico comparte características con el realismo épico, como la presentación de verosimilitud interna a lo fantástico e irreal, a diferencia de la actitud nihilística asumida originalmente por las vanguardias como el surrealismo. Algunas características de este género son contenido de elementos mágicos percibidos por los personajes como parte de la normalidad, elementos mágicos tal vez intuitivos pero nunca explicados, presencia de lo sensorial como parte de la percepción de la realidad. En términos de espacio, la mayoría se ubica en los niveles más duros y crudos de la pobreza marginal social, espacios donde la concepción mágica, mítica, hace presente. En esta obra también se nota un subgénero, lo cual es la novela. Es una obra literaria en la que se narra acción fingida en todo o en parte y cuyo fin es causar placer estético a los lectores con la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, así como de personajes, pasiones y costumbres, que en muchos casos sirven para insumos para la propia reflexión. El género de la novela se distingue por su carácter abierto y su capacidad para contener elementos diversos con un relato complejo. Este carácter abierto ofrece al autor una gran libertad para integrar personajes, introducir historias cruzadas o subordinadas unas a otras, presentar el hecho en un orden distinto a aquel en el que se produjeron o incluir en el relato textos de distinta naturaleza, cartas, documentos administrativos, leyendas, poemas, entre otros. Todo esto junto da a la novela la mayor complejidad que la presenta de distinta forma a los subgéneros narrativos. La novela presenta distintas características, las cuales son narrar hechos reales y ficticios pero creíbles. Predominan la narración, incluye descripción, diálogo, monólogo interior o epístola. Describe mucho el ambiente donde se desarrolla la narrativa. La novela se describe en forma de prosa. Cuida la estética de las palabras. El desarrollo de personajes es más profundo que en un cuento o en cualquier relato. Dependiendo del objeto de la narración, puede tener dos fines muy específicos: difundir las vivencias, inquietudes y las ideas del autor con la finalidad de influir de alguna manera en la sociedad a la cual va dirigida, o difundir costumbres, forma de vida y las aspiraciones de un grupo social determinado. También se percibe el subgénero fantástico. El género fantástico es un género artístico en el que hay presencia de elementos que rompen con la realidad establecida. En su sentido más amplio, el género fantástico se halla presente en la literatura, cinematografía, historietas, videojuegos, juegos de rol, pintura, escultura, drama y sobre todo en la mitología y relatos antiguos, a donde tuvo su origen. Se caracteriza por no dar prioridad a una representación realista que respete las leyes de funcionamiento del mundo. En ese sentido, se suele decir que el género fantástico es subversivo, pues viola las formas de la realidad. Fuentes bibliográficas de la obra.
Esta obra es carente de fuentes, pero en distintas ocasiones Gabriel García destaca la situación en la cual él se inspiró para realizar esta obra. En una entrevista confesó lo siguiente: decía que era una situación difícil económica, pues él tenía varios meses sin trabajo y estaba escribiendo su obra. Entonces no podía concentrarse en cuidar a su familia y escribir la obra, y le pidió a su esposa Mercedes que se encargara del aspecto económico de la casa mientras él seguía escribiendo su obra. La situación económica del hogar se tornaba cada vez más difícil, debido al desempleo de ambos padres y al tratar de sacar a flote sus hijos y su familia. Pues Gabriel llevaba 18 meses escribiendo en su habitación y en una ocasión su esposa se acercó a decirle que ya no tenían nada más que hacer para comer. Entonces en esa ocasión Gabriel salió, tenía un carro y lo fue a empeñar, y con todo el dinero que le dieron por su carro se lo dio a su esposa Mercedes y le dijo: aquí tienes dinero para 10 años más. De forma sarcástica, él entró nuevamente a la habitación y siguió escribiendo. Posteriormente, en una ocasión llegó el dueño de la casa a cobrar la renta, pues llevaban 6 meses sin pagar la renta, el alquiler de la casa. Entonces Mercedes habló con el hombre, el dueño de la casa, y le dijo que tendrían que deberle 6 meses más porque no tenían dinero en ese momento, pero al tener el dinero se lo pagarían completo todo. Entonces el hombre, el dueño de la casa, le dijo que si ellos le daban su palabra, él confiaba en ellos y se podía ir, pero que luego le pagaran toda la deuda que ellos tenían. Y Gabriel le dijo: sí, se lo pagaremos todo. Al pasar el tiempo, Gabriel terminó de escribir su obra y al momento de ir a la imprenta a sacarla, se dirigían con 700 páginas y llevaban solamente 45 pesos. Entonces, al pesar las páginas, tenían un total de 900 pesos que pagar. Y Gabriel le dijo a la señora: ¿cuánto me puede sacar con 45 pesos? Y la señora les dividió las páginas y sacó lo que le alcanzaba para 45 pesos. Entonces se dirigieron nuevamente a su hogar y empeñaron lo último que ellos podían empeñar. Ya habían empeñado muchas cosas para tratar de salir adelante, pero solamente les quedaba un calentador que Gabriel ocupaba para escribir, una batidora y una secadora de cabello. Al momento de empeñarlos, Mercedes tomó el dinero y le dijo a Gabriel, de manera irónica: ahora solo falta que esta obra nos sirva. En ese relato o en esa anécdota que Gabriel cuenta en la entrevista, se nota de manera muy fuerte la situación económica por la cual estaban pasando, por el desempleo y por la carrera que él tenía. En ese momento su inspiración por 100 años de soledad sabía que venía fuerte y que probablemente no fuera un éxito como él lo esperaba, pero que sí iba a tener relevancia, ya sea en alguna parte. Literatura precolombina ubicada en la obra. Antes de empezar, ¿qué es la literatura precolombina? La literatura precolombina es toda aquella manifestación artística de tipo literario, producida en los tiempos previos al arribo de Cristóbal Colón al continente americano. Sus principales expresiones o manifestaciones pueden verse en las culturas incas, mayas y aztecas. Son expresiones culturales de predominio religioso y lírico. Pese a contar con su propio sistema de escritura, los precolombinos tuvieron preferencia por la tradición oral. Esto implica una notoria falta de registros escritos que certifiquen algo de su literatura.
¿En qué consiste esta literatura? La llegada de Cristóbal Colón al continente marcaría un antes y un después de la vida de sus habitantes. La vida antes de los europeos no fue siempre un paraíso para los indígenas, pero se puede ver el fuerte impacto transformativo que su presencia desencadenó en ellos. Las principales características de esta literatura son: se trata de una expresión literaria elaborada en el continente americano antes de la llegada de Colón. Fueron manifestaciones de carácter eminentemente religioso, aunque no únicamente centrado en este. Dieron prioridad a la poesía y al teatro, aunque algunos registros testimonian incursiones en el ensayo. Los continentes expresados en nuestras obras normalmente eran de índole mitológico. Para entender el papel de la literatura entre las civilizaciones precolombinas es necesario tener una idea de cuál fue el devenir histórico en el que se desenvolvieron. Por aquel tiempo los pueblos procuraban establecer un control sobre la población a través de lo religioso y otras expresiones culturales. Era común que, pues, cada expresión del arte tuviese un importante significado religioso en su momento, y que no existiesen muchas prácticas que estuviesen divorciadas a esta tendencia. Los géneros que posee esta literatura son, tal como ya se dijo, la literatura precolombina presenta pocos registros escritos que se hayan podido reservar. Con el pasar de los siglos, sin embargo, los que sí pudieron ser conservados relevan que, indistintamente de religión, todos. Tomando como ejemplo un fragmento de la obra entrelazada con la literatura precolombina, podemos ver en los primeros años de fundación de Macondo, cuando Úrsula Iguarán se casa con su primo José Arcadio Buendía y teme engendrar un hijo con cola de cerdo como consecuencia del parentesco. Por ello se niega temporalmente a consumar el matrimonio, y esto causa que Prudencio Aguilar se burle de José Arcadio, quien, ofendido, lo mata en duelo para salvar su honor. Desde entonces el fantasma de Aguilar lo persigue a José Arcadio y decide emigrar del pueblo. En lo cual, inspirado por un sueño durante la travesía en la selva, José Arcadio Buendía decide quedarse en un punto del camino y fundar Macondo, un pueblo que crece poco a poco. El pueblo recibe con frecuencia las visitas de gitanos. Su líder, Melquiades, trae siempre artefactos y objetos que obsesionan a José Arcadio. Para entonces el joven matrimonio ya ha concebido a 3 hijos: José Arcadio, Aureliano y Amaranda. Además, estos adoptan a una hija llamada Rebeca, la hija de unos parientes. El incesto es una preocupación constante en Úrsula, quien con los años observa cómo Rebeca y su hijo José Arcadio se enamoran y se casan. A Macondo llega posteriormente la peste del insomnio, la cual trae consigo la del olvido. Un brebaje de Melquiades pone fin a esta peste. El éxito es tal que el gitano se queda a vivir en Macondo, tiempo en el cual escribe unos pergaminos que solo serán descifrados muchos años después. El patriarca José Arcadio Buendía vuelve a encontrarse con el fantasma de Aguilar y lo enloquece. La familia entonces lo amarra a un árbol del patio trasero, donde morirá de un infarto. Como podemos ver, todo el contexto de la obra trata acerca de los pueblos y los orígenes antiguos. Se puede reflejar la creencia y el incesto. En la obra se reflejan muchas características precolombinas, como por ejemplo pueden ser los pueblos, las creencias, las guerras, el sufrimiento y todas las travesías que suceden en el contexto de la obra. Trascendencia de la obra en la actualidad. Bien, si 100 años de soledad se convirtió en la novela más emblemática en la cultura latinoamericana, fue un exhaustivo trabajo de imaginación del compositor Gabriel García Márquez,